Chiquillos, bien, como vimos la clase de la última clase de la semana pasada, estamos viendo ahora, o empezamos a ver ahora, las aplicaciones de las integrales definidas. Concretamente vamos a ver 5 aplicaciones que son bastante comunes en lo que son las integrales y que se ocupan bastante en lo que es la ingeniería, el mundo de la ingeniería. ¿Ya? Estas aplicaciones, muchachos, son las que paso a nombrar a continuación. Tenemos primero el área entre curvas, que nosotros ya comenzamos a ver la semana pasada. ¿Ya? También vamos a analizar el volumen de los sólidos de revolución. Vamos a ver también la longitud de arco, ¿cierto? De una curva. Vamos a tener también la posibilidad de analizar cómo obtener las áreas de superficies de revolución. Y por último, vamos a apreciar cómo se determina el trabajo mecánico ocupando integrales definidas. ¿Ya? Bien, ya partimos la última clase viendo lo que son las áreas entre una curva y el eje X. Y hoy día en este video voy a profundizar también en lo que es área entre curvas. ¿Ya? Alcanzamos a ver un ejemplo de la clase pasada, que era el cálculo del área entre la sección de la parábola de la función y igual a x cuadrado con el eje X en el tramo de x que está entre menos 2 y 1. ¿Ya? Ese lo revisamos en GeoGebra el otro día y bueno, podemos apreciar que aquí el área está ubicada entre menos 2 y 1 de esta función x cuadrado. La función está súper simple, integramos, nos da x cubo tercios. Esta línea vertical que aparece al lado de la función que nos dio como integración es para hacer aparecer los límites de integración, que son el menos 2 y el 1, límite inferior y límite superior. ¿Ya? Y bueno, de acuerdo con el principal teorema de las integrales definidas, ¿cierto? Nosotros tenemos que evaluar primero esta integral en el límite superior, que es el 1, ¿ya? Y luego en el límite inferior, que resulta ser el menos 2. A la evaluación en el número de arriba, que es el 1, le resto la evaluación en el número de abajo, que es el menos 2. ¿Ya? Entonces uno dice acá, si nos dio x cubo partido en 3, al reemplazar en 1 al cubo partido en 3, y le resto la evaluación en el menos 2, nos queda entonces menos 2 al cubo partido en 3. ¿Ya? Uno va desarrollando entonces aquí y nos da un área equivalente a 3 unidades al cuadrado. ¿Ya? Ese fue el ejercicio entonces que desarrollamos el otro día. Y bueno, posteriormente vimos un segundo ejercicio que se desarrolló también, pero que bueno, requiere del uso de este teorema, que se los entrego en términos bien sencillos. El teorema para calcular el área entre curvas usando integrales. ¿Ya? Si queremos encontrar el área entre dos curvas en un tramo definido del eje X, ¿ya? Y las dos curvas son f de x y g de x, pero en ese tramo tiene que cumplirse que la función f va a ser mayor que la función g, es decir, está más arriba que la curva que representa a la función g. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces el área entre estas dos curvas en este tramo de x va a ser la integral entre a y b de la resta de las funciones f de x con g de x. ¿Ya? La que está más arriba se nota primero que la que está abajo, para que el área nos dé positivo. ¿Qué son a y qué son b? A y b representan justamente los límites inferior y superior del tramo, ¿ya? Respectivamente. Esto es lo que vamos a ocupar entonces en el siguiente ejercicio, que ya desarrollamos la semana pasada al final de la clase, y que bueno, se los presento ahora nuevamente. Dice, determine el área entre la sección de la parábola de la función y igual a x cuadrado más 4x con el eje x en el tramo entre x igual menos 5 y x igual 2. ¿Ya? Entonces me voy inmediatamente a lo que es GeoGebra para recordar más o menos cómo era el dibujo de esto. Aquí yo tengo primero y igual x al cuadrado, ¿cierto? Más 4x, ¿ya?
Específicamente entonces, como decía el ejercicio, esto lo vamos a determinar entre el menos 5 y el 2. Bien, entonces ¿qué ocurre acá? Menos 5 está aquí, ¿cierto? Entonces voy a escribir acá x igual menos 5. Se forma una línea vertical que es esta de color azul, que me va a indicar entonces la primera parte del tramo, ¿ya? Bien, y me voy a referir solamente a lo que está entre la curva, que en este caso está sobre el eje X y el eje X. Entonces con este pedacito de la línea no me interesa lo que está por acá debajo, en este caso, ¿ya? Así que la primera área va a ser esta que está entre la línea azul y la verde. Vemos que está por sobre el eje X, ¿ya? El segundo tramo, si se dan cuenta, ocurre entre menos 4 y 0, ¿ya? Entre menos 4 y 0. Todo esto que tengo aquí va a resultar ser el área que está que está entre la curva y el eje X, pero esta vez está por debajo, ¿ya? Y por último, como nuestra área la tenemos que calcular hasta el tramo de 2, desde el 0 en adelante, la curva vuelve a estar en la parte positiva del eje Y, es decir, sobre el eje X, y aquí tenemos el 2, entonces vamos a ver que si le hago un zoom, nos va a ser posible determinar justamente el área que necesitamos, ¿ya? Voy a borrar esto y la voy a copiar inmediatamente en lo que es un Paint, bien, para que no tengamos ninguna duda acerca de lo que tenemos que determinar acá. En pantalla entonces, ya, entonces antes de, para no tener problema con esto, voy a quitarle a esto las cuadrículas del eje X, ya, dejarlo en blanco únicamente para identificar inmediatamente cuál es la zona. También en el eje X voy a pedir que vayan de 1 en 1 los números acá, ok. Partiendo por ejemplo por lo que es el menos 8, acá llegó el 5, por acá simplemente el menos 5, y por aquí voy a pedir que esto sea 16 por acá, ya. Entonces me encuentro con esta situación. Ahora sí, y lo pego acá. Ok, básicamente lo que a mí me importa dentro de este dibujo tomando esto, y ahora sí, yéndome a lo que me importa, con esta línea vertical voy a definir cuál es el tramo. El primer tramo parte menos 5 justo aquí y llega hasta la curva. Bien, va a estar acá, hasta ahí llega. Entonces el primer tramo es lo que voy a pintar acá. Luego el segundo tramo está definido, como ya decía, entre menos 4 y 0, pinto aquí. Y el último tramo lo voy a definir entre el 0 y el 2, pero en esta parte superior va a quedar. Aquí, bien, y también lo voy a pintar entonces de color amarillo. Esa es la zona a la cual entonces le tengo que calcular el área, ¿ya? Así que esto lo voy a tomar y lo voy a pegar en el dibujo, en mi hoja Word.
aquí tengo entonces la situación, ¿ya? El área entonces entre esta parábola y el eje X está dividida en tres tramos, ¿ok? Entre lo que es el menos 5 y el 2. Un primer tramo donde la curva va a estar por sobre el eje horizontal, un segundo tramo que está entre menos 4 y 0 donde la curva está por debajo del eje horizontal, y un último tramo en que la curva vuelve a estar por sobre el eje horizontal. Todo lo que está en amarillo entonces es lo que necesito determinar, ¿ya? Y bueno, usando esa lógica, el primer tramo está entre menos 5 y menos 4, bien, y fíjense, esta primera parte que dice x cuadrado más 4x corresponde a la función de la parábola. ¿Por qué le resto 0? Si bien como bien dije el otro día, este 0 corresponde a la ecuación del eje x en el plano cartesiano, y le resto este 0 porque esta línea está por debajo de la parábola, ya haciendo uso justamente del teorema que tenía acá arriba. En este caso la parábola vendría a ser la función f y el eje x viene a ser la función g. La parábola está por sobre o es mayor en el eje y que lo que es el eje x, ¿ya? Esa es la razón de que por la que yo le resto 0, le resto la expresión del eje x. Bien, esto es el primer tramo. Entonces voy con el segundo tramo, que en este caso está entre menos 4 y 0. Acá lo visualizo, entre menos 4 y 0. Esta vez lo que está por encima es el eje x, ¿ya? Y su ecuación es 0. Al eje x le resto entonces la expresión que me define la parábola, que esta vez está por debajo. Bien, y luego en el último tramo la parábola vuelve a estar por sobre el eje x. Por lo tanto parto como en el primero, es decir, con x cuadrado más 4x, y le resto la expresión del eje x. Bueno, esto lo resolvimos el otro día. Uno integra la integral de x cuadrado es x cubo partido en 3, la integral de 4x es 4 por x cuadrado partido en 2. A ambos los voy a evaluar entre menos 4 y menos 5, y luego aquí el 0 no me aporta en absoluto, entonces la integral que me queda acá va a ser solamente con el cambio de signo de lo que me había quedado acá, nada más. Me queda menos x cubo partido en 3, menos 4 por x cuadrado partido en 2, y eso evalúa entonces entre 0 y menos 4, ¿ya? O entre menos 4 y 0 en igual. Y por último, aquí tengo más la integral de todo esto, que ya se había hecho acá, pero esta vez va entre 0 y 2. Entonces no olviden que primero se evalúa en el número que está arriba y se le resta la evaluación en el número que queda abajo, ¿ya? Aquí que tengo, fíjense, el más se conserva, correcto. La evaluación en 0 nos va a dar 0, ¿sí? La evaluación en 0 nos va a dar 0 siempre. Por lo tanto, como está arriba es el primero que se hace y luego se le resta, y aquí está esa resta, ¿ya? La evaluación del número que está aquí abajo, ¿correcto? Y bueno, este menos y este menos están aquí y acá, ¿ok? Aquí y acá. Luego simplemente el x cubo partido en 3 es lo mismo que menos 4 al cubo partido en 3, y el x cuadrado partido en 2 es lo mismo que menos 4 al cuadrado partido en 2. Bien, es lo que me queda aquí. Ojo con los signos, no confundirse, ¿ya? Y por último, evaluar esta expresión en 2 y en 0. Solamente se evalúa en 2 porque en 0 se va a hacer 0. Así que aquí teníamos, luego resolvíamos haciendo potencias, eliminación de paréntesis, todo aquello, reuniendo términos semejantes, y llegábamos a la respuesta que era 23,67 unidades al cuadrado, ¿ya? Al comienzo de la clase ya expliqué por qué nos había dado distinto a lo que mostraba la aplicación inicial que usamos el otro día, ¿ya? Entonces espero que haya quedado claro este punto.